Shalom Alejá, estamos en el día lunes de la Pasha Beaquel, año 5785. Estamos aquí en Sefer, Modin Lit, Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando el mismo Santi Sharim. Este yo lo digo el mismo de mi tío Pinjas, Alao Shalom, falleció hace 2 años. Entonces, Sheilu Nishmató. También, este shibur es para eh, algo que me escribieron, no sé, lo platín para poder hacer un rezo más específico. ¿Vale? De todas maneras, estoy enterado de que en Uruguay hay muchos problemas en los colegios judíos por, eh, por gente misionera que está en la directiva. No entendí mucho cómo llegó a la dirección una persona así de un colegio judío. Realmente es increíble escuchar cosas así, poco creíble. Pero de todas maneras, la persona que me lo contó sí es confiable. Entonces, me lo escribió. Entonces, este de Yur también lo quiero dedicar para que se ponga fin a toda esta gente que quiere sacar a gente del judaísmo y hacerlos, llevarlos a las iglesias, etcétera. Hashem va a poner esto a cada uno en su lugar y va a quitar a toda esta gente que no tiene nada que ver del judaísmo de los colegios judíos. Todo. Entonces, eso para eso lo digo esta clase. Si tuviera los nombres, lo diría más específicamente, pero no tengo los nombres. Entonces, vamos a estudiar para la tzlajá de ellos. Si me encontraron que tienen un juicio también, que tengan la tzlajá y que esa persona termine sus funciones pronto. Todo. Entonces, vamos a seguir con lo que es el tema de Misat y Sharim. Entonces estamos en la transgresión, Irat Het. ¿Qué? Irat Het, eso es lo que llegamos, Irat Het. Vimos que la persona tiene que reflexionar, que cómo la persona puede. Shnai Mea Marguerita vamos a ver un poco, pasaron los días de Purim, el vino, etcétera. Entonces hay que, 4 días, Tarit Esther, después el viernes fue acá en Kriat Sefer, Shabbat, después de Purim, ayer en Yerushalayim. Entonces vamos a ver un poco. Entonces así, primero que nada, la persona, entonces, quiero la palabra de que había la ley en la clase pasada. La persona tiene que recordarse de dónde viene, de dónde de cómo fue formado, y tipas Lujá, con una gota que se pudre, de dónde la persona se va a un lugar de polvo, después de 120 años, y después de quién, delante de quién tiene que rendir juicio, delante del creador. ¿Qué? Entonces eso es lo que dijimos, que dijimos a veces la persona reflexiona qué va a pasar de toda su grandeza, todo se va a ir al polvo, qué va a pasar con todo lo que comió. Entonces, también que la persona se va a estar, va a tener que prestar juicio delante de Dios, así es todo sagrado y puro, y él viene con todas las transgresiones, con toda la impureza, cómo va a levantar la cabeza delante del Creador, cómo va a tener, va a poder hablar, todo. Entonces así, también vimos, también vimos que la persona también, la persona, entonces, vimos cómo se adquiere eso es como adquirir la humildad, ¿quién? Después vimos que la persona tiene que pensar en todo lo que pasa en la, en el mundo, cómo la gente que tiene poder deja de tenerlo, cómo el rico se hace pobre, cómo el que es honrado se hace despreciable, etcétera. Y después vimos que lo que la persona, lo que le hace perder esto es que las personas no reflexionan, que como vimos el título también es que el orgullo es para la persona que no entiende, no reflexiona, y es un simán para la persona orgullosa es que no tiene Torah, y eso también lo que significa, nuestros sabios lo que dijeron, que le preguntaban a un árbol que no da frutos, ¿por qué la voz de ellos se escucha? ¿Quién? Entonces dijeron, ojalá que nuestra voz sí se escuche,
así vamos a ser recordados. Y así vimos que Moshe Rabbeinu, que era el más humilde de toda la creación, y el nivel que tenía. Que, y después vimos que lo que hace perder en la Navá es juntarse con personas que adulan. Y hablamos que la persona tiene que tener, la persona que tiene poder, debe claro, si vaya a seducir por la gente que le dice cosas que no tiene, como pasó con el rey Joash, que pensó que era una deidad. ¿Que? Entonces, eso es lo que dice, lo que dijo también el rey David, que la persona que es íntegra, él me va a servir, y no va a estar sentado en mi casa alguien que haga maldad, que él le dice que los compañeros que la persona tiene que tener son la gente que lo reprocha por amor, que por amor a él, y lo salvan a él de todo mal. Porque a veces la persona no ve las cosas que está haciendo mal, sino alguien de afuera le puede decir lo que está haciendo mal, pero él por su cuenta no se da cuenta. Y así entonces terminamos lo que es la alabá. Ahora viene Biurujet, que dice así: nosotros tenemos que hablar que esta cualidad de Irat Het, entonces, siendo que está mencionada como las últimas, las últimas midot, entonces se ve que es un nivel muy alto. Irá no se va a poder llegar sino a la persona que ya llegó a las midot anteriores. Entonces, dijo que hay tres casos de Irá. La primera es muy fácil de conseguir, la segunda es muy difícil, y esto es lo que dice casi, dice así, y dice que el temor al castigo es la primera categoría. O sea, la persona tiene miedo de transgredir por ser castigado. Y hay lo que es el temor por la grandeza del creador. Y eso se va a dividir en dos cosas. Ahora primero, el temor, el temor al castigo, en su sentido llano, es cuando la persona tiene temor de transgredir la palabra de Dios por no ser castigado por las transgresiones, tanto en el cuerpo como en el alma. Y esto en realidad es algo muy fácil de llegar, porque toda persona se ama a sí mismo y no quiere dañar su alma. Por lo tanto, que por supuesto que la persona se va a alejar de toda cosa que le va a tener, que le va a traer problemas. Y no hay nada que lo aleje de tener este temor. ¿Qué? ¿Por qué la persona no va a tener temor que si va a transgredir, la persona va a ser castigada? Nosotros vemos, lamentablemente vimos en el correo de la historia todos los sufrimientos que tuvo el pueblo judío, y nosotros sabemos que esto es por las transgresiones, que como está escrito en la Torá, que si vamos a andar en el camino de la Torá, entonces la Torá se va a destruir, y así los profetas advirtieron al pueblo dejar de hacer idolatría, dejar de hacer transgresiones, y el pueblo lamentablemente no escuchó, y finalmente terminó que todo el templo sagrado se destruyó, y después volvieron después de 70 años, y también con odio gratuito, etcétera, se destruyó de vuelta, y así en las generaciones, no hace muchos años, muchos años, antes de lo que pasó en Alemania con los nazis y Max Moritz-Ham. Entonces los rabinos estaban diciendo que el reformismo estaba arruinando el judaísmo y hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar. La gente no escuchó, se expandió en muchísima gente el reformismo, más todo lo que los comunistas hicieron ahí en Europa. Entonces, ¿en qué terminó todo eso? Lamentablemente, la destrucción de las comunidades europeas. O sea, lo mismo que nosotros sabemos, los que de Dios. Vale, es obvio que los rabinos de esa época dijeron, ¿por qué empezó acá en Alemania? Porque justamente Alemania fue el principal, el que hizo el desastre este de toda la Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de judíos asesinados. Que, porque los 6 millones de judíos son la gente que eran reconocidos como, pero ellos también tenían todo. Hay quien dice que eran menos porque, pero son millones, hay 52 millones de personas que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso no era sino para el pueblo de Israel. Entonces, entonces eh, uno ve lo que es la gravedad de la transgresión. Entonces, si te están diciendo cuídate de no transgredir para no ser castigado. Si no es muy lejos, estamos hace un año, más de un año y medio,
con guerra con lo que está pasando en Gaza, que nosotros no sabemos ni cómo va a terminar tampoco, ahora está un poco así, pero los rehenes no quieren liberar a los rehenes. Pero no me llané, ¿y por cuánto esto pasó todo eso? Fue en Shabbat. ¿Por qué? Porque justo en Shabbat, porque no otro día. Entonces, es increíble que los mismos árabes, los mismos terroristas, y Mahmoud Islam, ellos mismos dijeron que como el pueblo judío no estaba cumpliendo el Shabbat, entonces no tienen el mérito de estar en la tierra de Israel. Es increíble. Incluso los terroristas estos entienden algo tan sencillo, que si el pueblo judío lamentablemente no cumple el Shabbat, sabiendo que el Shabbat, lo primero que dijeron los rabinos con el desastre que pasó en Simchat Torah, es fortalecerse en el cumplimiento del Shabbat. El Shabbat es un pacto entre nosotros y Dios, y es una de las cosas que identifican al pueblo judío. Que, todo. Entonces, eso es lo que es el temor a a ser castigado. Es lo que la persona con entendimiento sencillo puede llegar a eso. Y ella se creará todo esto gente, para gente que no es tan estudiosa, o para las mujeres, pero los que son realmente sabios y los que tienen entendimiento, no necesitan esto. Ahora, tienen que tener lo otro que se llama Irata Romemut, la grandeza de Dios. Es decir, que la persona se aleje de los Kataim y no los haga por el honor al Creador. Porque como una persona va a hacer algo, una persona baja, algo que en contra en contra de del creador del mundo, que realmente esto no es fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque esto se obtiene con una reflexión constante en la grandeza del creador y la bajeza del ser humano. Todas estas cosas son cosas que la persona entiende. Y eso es el temor que está, eh, como dice acá, veía Irasher, Samnu Alejalek Shenim, Ejad Mejalkea Hasiduda Yosajarnu. Y este es el temor que fue mencionado entre las partes de la Hasidut. Lo que cuando llamamos la Hasidut, dijimos que hay que tener temor, entonces la persona entonces no se va a avergonzar cuando tenga que estar delante del Creador. La persona tiene que tener vergüenza del Creador cuando reza. Y este es el temor alabado, que fue alabados los grandes hasidim del mundo. Y eso es lo que a Moshe Rabbeinu se refiere. A Leirá et Hashem anichbad benorá hace Hashem me lo queja. Ahora, esta parte que nosotros hablamos, que es el temor a la transgresión, es una parte del temor a la Romemut que mencionamos. Y es como algo por sí mismo. O sea, que la persona tiene que estar preocupado y temer por sus actos, porque quizás están mezclados con alguna transgresión. O si la persona quizás haga algo que no está de acuerdo a su honor, al honor del Creador y a su grandeza, y dejarlo, allá que sacador, se viene irazo, y atarlo en dejarlo. O sea que la finalidad de ambas es no hacer algo en contra de la voluntad del Creador. Ahora, la diferencia que hay entre ellas es que uno se abstiene por no ser castigado y otro se abstiene por la grandeza del Creador. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Y por eso se considera como, como otra clase de temor. Temor por la transgresión y temor por la grandeza del Creador, por la Romemut. כי ילד הרוממות הוא בשעת המעשה ובשעת העבודה o בפרק העבירה, ya no בשעה שהוא עומד ומתפלל. O sea que el tema este de Yata Romemut es el momento de hacer el acto, o en el momento del servicio, o cuando la persona se abstiene de hacer una transgresión, o cuando la persona está haciendo tefilá, ¿qué hace la persona entonces? Va a temer del Creador, o cuando se le presenta una transgresión, y sabe que es una transgresión, y que la va a abandonar de hacer, ¿para qué? Para no hacer algo que se revele contra el honor de Dios. Lo que no es así
el temor a la transgresión es algo que está en todo instante, porque en todo instante que la persona tiene temor de transgredir o de hacer algo, o la mitad de algo que esté en contra de la voluntad del Creador, entonces por eso se llama el temor a la transgresión, porque lo principal es temer de la transgresión, que no se mezclen sus actos, nada que es algo rebeldía, o que la persona es vaga, o por todo tipo de cosas. Y por eso está escrito, en el versículo está escrito que dichosa la persona que tiene miedo, no que tiene miedo de los árabes o de los terroristas, no, porque está escrito que la persona tiene miedo, dichosa la persona que tiene miedo, la cabana es de las palabras de la Torá, de no transgredir, que incluso en el momento que no ve que va a hacer una transgresión, de todas maneras, el corazón de él está temeroso, porque quizás va a llegar a hacer una transgresión. Y eso es lo que dijo el Moshe Rabbeinu. Y para que tenga este temor en su rostro, para que no transgredan. Y esto es lo principal del temor. Que la persona tenga temor y siempre, continuamente, y no se quite ese temor de él. Porque a través de esto, por supuesto, que la persona no va a transgredir. Y si va a transgredir, si va a ser algo como algo forzado. Como dijo el profeta Ishayahu. Que Dios se va a fijar en esta persona humilde, que tiene temor de mis palabras. Y también así dijo el rey David, que dijo, los ministros me persiguieron en vano. Pero yo no tengo miedo de los ministros, no tuve miedo de la gente no judía que me persigue. No, de eso no tuve miedo. ¿De quién tuve miedo? De tus palabras, de no transgredir tu palabra. De eso tuve miedo. Y esto cuántas las personas tienen que reflexionar hoy en día, cada uno, que la persona, en vez de tener tanto miedo por los terroristas, y en vez de tanto miedo tener por esta gente o por la otra, eh, por estos animales, perdón, me corrijo, de los terroristas árabes y Marshall Ham. Entonces, la persona tiene que tener miedo de transgredir la palabra de Dios. Si la persona no transgrede la palabra de Dios, no tiene de lo que preocuparse. Cuando está escrito que si el pueblo judío cumpliría toda la Torá, no hay ninguna nación que puede contra nosotros. La gente no entiende. Y eso es lo que nosotros vimos acá. Yamalajim, Agdolim, Barramim, Jaredim, Barbadim, también mi Pirei Kutashé, no solamente las personas, sino también, incluso los ángeles celestiales, tienen temor de la grandeza del Creador, del orgullo del Creador. Y también el tratado de Haggá dice de dónde sale el arroyo de Dinur, de dónde sale. Y acá dice de la transpiración, hay que ver lo que significa todo esto. De las Hayot, que es un tipo de ángeles celestiales. Y es por el temor que ellos tienen, por la grandeza del Creador. Porque quizás van a hacer algo chiquito que no es según la santidad que Dios exige de ellos. ובכל שעה שנקראת השכינה לאיזה מקום יהיה רעב ורעש נוגש ורוגז. Y eso es lo que está escrito cuando Dios se representó en el monte Sinai. Entonces todos los cielos se estremecieron, toda la tierra se estremeció, los cielos también. Mi pareja, Arim Nazaru, si esos son los entes celestiales, con mucho más razón las personas que tienen que saber que Dios está siempre delante de ellos y ve todo lo que ellos hacen. ¿Cómo van a querer hacer algo que esté en contra del honor a Dios? Y eso es lo que dijo Elifaz, a Job, cómo la persona va a tener méritos, y cómo la persona se va a justificar, una persona que nació de una mujer, incluso si de los sagrados, de los ángeles, no confía, incluso de los cielos, no están puros en sus ojos. Y también está escrito, también sus siervos no confía. Y en los entes celestiales tiene críticas también. Homer. Por lo tanto que la persona tiene que tener siempre temor del Creador. Y como dijo Eliú, por esto voy a tener temor, visitarme como Shimuyo, Shamua, Baruch Kolob, etcétera. Así se fijan en el Job 37.1. Y este es el temor verdadero que toda persona así tiene que tener y no se puede quitar de él nunca. Entonces, digo que las partes que tiene este temor son dos. La primera es en presente o en futuro y la segunda es en el pasado. En el presente es que la persona tenga temor por lo que él hace, lo que está haciendo hoy en día o lo que piensa hacer
para que no haya algo que no es según el honor de Dios, como ya mencionamos. En el pasado es que la persona piense siempre lo que tiene que hacer, lo que hizo, y tiene que tener temor, que quizás se equivocó, hizo una transmisión sin saber, como fue el caso de Baba Buta, que él hacía una Yom Talú en cada día, y Job, después de la fiesta que hicieron los hijos, entonces trajo Lot, que él, porque quizás sus hijos transgredieron, y dijeron, nuestros sabios dijeron sobre Moshe Rabbeinu y Aarón a Cohen, con el tema del Shemen HaMishkash y Moshe le Aarón, que en el asiente de ungición que le puso Moshe a Aarón, que porque está escrito en el pasuk, para de Shabua, al besar a Adam lo Isaac, en la pasada que Isaac está escrito que no se puede poner una persona común, no se puede poner, pero Aarón a Cohen sí. Entonces, quizás ellos tenían miedo que quizás hicieron Meilá, כן? בסדר שולם, דבר זה דאג משה ואמר, שמא מעלתי וישב מן המשחה, יעשה הכל ואמרם, כאשר מן התורה הראש יוריד סקן alón quitar Germón, mata Germón en Meilá, así como un monte no tiene la provisión de Meilá, porque es algo que está regado a la tierra. Entonces también Hashem la Mishká, también la juición de que tiene Aarón, no tiene Meilá. Y también ahora Aarón estaba preocupado. Y dijo, quizás Moshe Rabbeinu no hizo Meilá, pero yo sí. Entonces salió una voz celestial y dijo, qué bueno que son los hermanos juntos. Así como Moshe no hizo Meilá, así tampoco tú, o sea, Aarón, hiciste Meilá. Acá vemos entonces cómo se conducían los Hasidim, que incluso la mitzvah que hicieron, estaban preocupados que quizás hicieron algo no correcto. Y también Abraham, después que salió a ayudar a su sobrino Lot, que lo habían secuestrado, entonces tenía temor que quizás no hizo los actos con 100% de pureza. Que, como está escrito, al tirar a Abraham, porque el pastor le dice, no temas a Abraham, porque le dijo, tuvo que decir Dios eso, no temas, ¿de qué tenía temor? Entonces dice así, por lo tanto que Abraham tenía miedo diciendo, toda la gente maté, quizás había en ellos algún justo o algún temeroso de Dios, por eso le dice como Dios, no temas a Abraham. Le dijeron en Tana de Eliyahu, no temas a Abraham, no se dice no temas, sino a la persona que tiene temor a los cielos verdaderamente. Y ese es el temor verdadero, que sobre ellos dijeron que Dios no tiene en el mundo sino el tesoro del temor a los cielos solamente. Porque solamente a Moshe Rabbeinu era fácil conseguirlo, por el gran apegamiento que tenía el Creador. Porque otras personas que tienen el Homer, la materia, entonces por supuesto que eso hace que no puedan llegar tan fácilmente a ese nivel. De todas maneras, cada Hasid y Hasid tiene que esforzarse en conseguirlo todo lo que pueda. Y por eso está escrito en el versículo en Teilim que van a temer a Dios todos sus sagrados. ¿Okay? Y para terminar, entonces vamos a seguir con lo que es cómo se adquiere el temor. Entonces dice así, ¿cómo la persona puede adquirir el temor a Dios? Entonces es reflexionando sobre dos cosas verdaderas. La primera es que la presencia divina está en todo lugar en el mundo y que Dios supervisa cada cosa pequeña o grande. No hay nada que se oculta a los ojos de Dios, no por ser gran cosa y no por ser algo bajo, sino tanto la cosa grande como la cosa pequeña, todo ve Dios. Y eso es y Él ve y entiende sin ninguna diferencia. Es lo que decimos todos los días en la Tfilá, que Dios llena toda la tierra con su gloria. Y también está escrito que los cielos y la tierra yo lleno, yo completo. Y dijo, ¿quién es como tú, nuestro Dios, que amagvir a llaves? Que mismo que Dios está alto en las alturas, mismo así ve acá abajo lo que sucede en la tierra y en los cielos. Y está escrito que Dios es elevado, y mismo así ve lo que pasa acá abajo. Entonces, por tanto que se clarifica a la persona que Dios está en todo lugar y Él está delante de la presencia divina, entonces ahí la persona va a tener el temor para que no se tropiecen sus actos, que no sean sus actos, que no lleguen a ser Javi Shalom en contra de la grandeza del Creador. Por eso en el Pirkei Avot dijeron, tenés que saber lo que está encima de ti, un ojo ve, un oído escucha, y todos tus actos en el libro son escritos. Por tanto que la supervisión de Dios está en cada cosa,
y él ve y escucha todo, así por supuesto que todos sus actos van a ser Roshem y todos van a ser escritos en el libro, tanto para bien como para mal. Pero este asunto no se dibuja, la persona no se lo imagina bien en la persona, sino solamente cuando la persona reflexiona continuamente, porque siento que es algo que no es algo tangible, es algo que se puede tocar, entonces la persona no se lo puede imaginar tan fácilmente, sino al contrario, necesita un gran estudio para poder lograrlo. כן? וגם אחר שיצלו יעשו ציור ממנו וינקה, למלוא יתמיד עליו הרבה. Y no solamente esto, sino que incluso la persona llegó al nivel de que sí lo piensa, pero si no sigue pensando en eso, hasta con el tiempo se le va a ir. Beninza, entonces resulta que así como reflexionar en mucho es la forma de conseguir el temor, así cuando la persona deja de pensar, entonces es lo que más hace perder este temor. Y él jamás te la o porque la persona no tiene tiempo, o por la propia voluntad de la persona. Todo momento la persona deja de reflexionar, entonces eso anula la ira. Y eso es lo que Dios nos ordenó en nuestra Torá, de Barim, de Deuteronomio 17 y 19, lo que le ordenó al rey. Entonces que va a estar con él la Torá todo el tiempo y va para que aprenda a temer a Dios, su Dios. Acá aprendemos que el temor a Dios no se aprende sino cuando uno lee continuamente sin interrumpir. Y por eso está escrito el mal de irá, porque que va a aprender a temer, y no dijo solamente para que tema, porque este temor no se consigue de la naturaleza, por el contrario, es algo muy lejano, porque es algo que está fuera del materialismo, sino que la persona lo puede adquirir solamente a través del gran estudio. ¿Y cómo la persona puede aprender a temer? Sino solamente a través del gran estudio de la Torá y en su camino sin interrumpir. Es decir, que la persona reflexione y analice en esto constantemente, tanto cuando está sentado, cuando camina, cuando está acostado, cuando se levanta, hasta que se le fije en su corazón y en su pensamiento la verdad de este asunto. Es decir, la verdad de que la presencia de Dios está en cada lugar y que nosotros estamos parados delante de Él en todo instante y en todo momento. Entonces va a temer a Dios como corresponde. Y eso es lo que David Amélez decía: Dios, muéstrame tu camino, así voy a ir en tu verdad y unifica mi corazón para que tema a tu nombre. Entonces así, hoy estudiamos esta midá, lo que es el temor a Dios, y si Dios quiere, en el próximo video vamos a estudiar la última midá que nos quedó, que es la midá de la Kedushá, y también empezando ayer vamos a estudiar el final del libro que es la Hatimá, que es corta, así que empezando ayer, y después veremos que estudiamos en los próximos, qué tema. Mira, estamos con de Kim, pero voy a ver de qué hablo. Todo con eso que hagamos todo lo mejor. Y como empecé el- la clase mencionando a Purim, ahora estamos a 30 días de Pesaj. Por supuesto que las personas saben que en Pesaj es después que el pueblo judío estuvo esclavizado 210 años, entonces Dios se presentó, castigó a los egipcios, como se relata la Torá, las parashiyot de la Torá, en Baerá, Bo, en Beshalach, y Tro también, una parte, que cuando viene Tro y se le relatan lo que sucedió. Y muchas veces está mencionado la Torá, más de 50 veces, la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque nosotros si pensamos, mucha gente piensa que incluso que creen en Dios, ellos piensan que Dios está allá en los cielos y no se preocupa por lo que pasa acá en la tierra. Por eso viene la Torá, con todo este cuento, con todo este relato de lo que sucedió en Egipto, cómo Dios mandó a su profeta Moshe Rabbeinu para que vaya, le advierta al faraón una y otra vez para que deje salir al pueblo de Israel de la esclavitud. Y como no escuchó,
empezaron los golpes, empezaron las makot, las plagas. Y está escrito que en el fin de los días, así también, los milagros que van a suceder van a ser más grandes que los que sucedieron en la época de Egipto. O sea, que ha llegado su momento que tanto esperamos. Entonces Dios se va a presentar y va a, como vemos hoy en día, de una forma muy indirecta, y ni se compara lo que va a pasar en el fin de los días, pero vemos que la gente que hace problemas al pueblo de Israel las terminan pagando. Entonces, eh, así como el faraón se destruyó todo el reinado de Egipto, así también toda la gente antisemita tiene que saber que el final de ellos se acerca y que Besat Hashem pronto vamos a ver la redención del pueblo de Israel y la llegada del Mesías pronto en nuestros días, amén, con la construcción del tercero y definitivo templo sagrado.